En este momento hay un cisne negro en los mercados, un cisne negro que podría afectar a todos los mercados, incluido el del Bitcoin. Es un cisne negro que fue liberado el año pasado a través de una respuesta sin precedentes a la pandemia. El cisne negro al que nos referimos es, por supuesto, la inflación, una inflación que está por encima de las expectativas y que está alarmando a numerosos actores del mercado. Pero ¿cómo puede afectar esto al mercado del Bitcoin? Pues eso es exactamente lo que te contaremos en este vídeo. No solo explicaremos el riesgo de la inflación en términos generales, sino que también examinaremos lo que podría significar para tu cartera. Por lo tanto, este es un vídeo que no puedes perderte. Bienvenidos a Coinburo Airlines. Seré su auxiliar de vuelo en este viaje a la Luna. Antes de despegar, tenemos que asegurarnos de que se han abrochado el cinturón. En primer lugar, deben prepararse para algunas turbulencias en estos mercados de las criptomonedas. Siempre deben hacer su propia investigación y consultar a su asesor financiero. Sí, soy su cripto auxiliar de vuelo, pero no soy su asesora de inversiones. Solo servimos contenido educativo en este vuelo. Si te estás preguntando qué demonios está pasando, debe ser la primera vez que vuelas con nosotros. Si quieres acumular esos criptopuntos de viajero frecuente en esta misión a la Luna, puedes conseguir tu pasaje ahora mismo pulsando ese botón de suscripción. Y activa las notificaciones para asegurarte por partida doble de que no te quedas en tierra. El menú del vuelo está abajo en la línea de tiempo del vídeo. Utilízalo para saltar al plato del menú que más se adapte a tu gusto. Muy bien, estamos listos para despegar. Aquellos que habéis estado siguiendo el canal desde hace algún tiempo, ya nos habréis visto hablar sobre el riesgo de la inflación en marzo del año pasado. Nos preocupaba el excesivo estímulo monetario que se estaba lanzando a los mercados y el impacto que esto tendría una vez que se suavizaran los confinamientos. Hubo bastante comentarios en ese vídeo que decían que nuestra preocupación por la inflación era errónea, que la deflación era el escenario más probable. No les culpamos, para ser honestos, esta también era la narrativa principal que provenía de la Reserva Federal. Estaban realmente preocupados por una economía deflacionaria y estancada al estilo japonés, de ahí la razón por la que inundaron el sistema con dinero. Esto fue hace un año y las cosas han avanzado a un ritmo vertiginoso. La impresión de dinero continuó durante el resto del año, ya que los países trataban de evitar la llegada de la segunda y tercera oleada. Sin embargo, a medida que las vacunas empezaban a distribuirse y los confinamientos se iban levantando poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La Reserva Federal esperaba mantener el mercado vinculado a su objetivo de inflación media por debajo del 2%. Powell y compañía dijeron que no tenían ningún temor a la inflación y que por tanto no endurecerían la política monetaria a corto plazo. Esto fue así a pesar de algunas señales de advertencia que estaban llegando a través de los datos. Los precios de las materias primas estaban empezando a subir en todos los ámbitos. Echa un vistazo a este tuit de Dan Held en abril. Esos eran los aumentos de precios que estábamos viendo para algunas de las materias primas. Como sabemos, las materias primas se utilizan como materia prima en otros bienes y servicios. Era inevitable que empezáramos a ver estas subidas de precios en el resto de la economía. Los precios de los carburantes llevan subiendo desde principios de año y los precios de la vivienda se han disparado, una combinación de la alta demanda y la escasez de madera. Así pues, la inflación ya empezaba a asomar su fea cabeza y había muchos actores del mercado que empezaban a dar la voz de alarma. Luego llegaron las cifras del IPC de abril, que se publicaron hace 2 semanas, mostraron que los precios al consumo habían aumentado un 4,2% en los 12 meses transcurridos desde abril de 2020. Esto supone un 2,2% por encima del objetivo de la Reserva Federal e incluso más de lo que algunos economistas tenían previsto. También fue la cifra más alta del IPC desde 2009. Está de más decir que cogió al mercado por sorpresa y provocó un salto en los rendimientos de los bonos a largo plazo y una caída de los precios de las acciones y de las criptomonedas. Las cosas no mejoraron mucho cuando un día después se publicaron las cifras del PPI estadounidense. El PPI o Producer Price Inflation es un indicador de los precios que las empresas pagan por los bienes que utilizan en su producción. Pues bien, estos precios subieron más del 6,2% en abril y fue el mayor aumento de este indicador desde que se empezó a hacer el seguimiento en 2010.
También hubo un aumento del 0,6% en el PPI en solo un mes, en concreto en el mes de marzo. Así que, independientemente de cómo lo quieras ver, las cifras de la inflación no tienen buena pinta. Y estamos seguros de que la gente de la Reserva Federal también estaba empezando a sentir la presión. Lo que queremos decir es, ¿qué esperaban cuando imprimieron el 25% de todo el dinero existente en un solo año? Este es un tema para otro vídeo y ya hemos hecho uno al respecto y está enlazado en la parte superior derecha. De todos modos, hay varias razones por las que la inflación es tan peligrosa y ni siquiera estamos hablando de la hiperinflación que se ve en los estados fallidos. Como todos sabemos, la inflación es el aumento general del precio de los bienes y servicios en un país. Es un indicador de cuánto ha aumentado el coste de la vida a lo largo del tiempo. Un aumento de los precios no es terrible siempre que sea comedido en consonancia con las expectativas y con el aumento de los ingresos. Sin embargo, cuando está por encima de las expectativas, puede provocar una mayor inflación, ya que la gente aumenta sus precios para ajustarse a sus expectativas. Una inflación persistente y elevada también es perjudicial para los ahorradores, ya que significa que el dinero que tienen en su cuenta bancaria vale menos hoy que hace un año. Y no solo los particulares sufren el impacto de una mayor inflación. Piensa en todos los inversores institucionales que tienen que intentar conseguir una tasa de rendimiento real atractiva para sus fondos. Con una tasa de inflación más alta, sus rendimientos en dólares son menores. ¿Y qué hay de las empresas? Cuando una empresa mantiene efectivo en su balance para financiar sus actividades de gestión de tesorería, ese efectivo se deprecia al ritmo de la inflación. Esto supone una destrucción de valor para los accionistas y significa que estas empresas tendrán menos fondos para invertir en operaciones en el futuro. De hecho, podría ser peor para los balances de las empresas que para los consumidores. Como hemos mencionado antes, el PPI, que es un indicador de la producción, estaba subiendo más que el IPC, que es un indicador de consumo. El coste de los productos para las empresas es mayor, lo que significa que los dólares ahorrados en los balances valen mucho menos. Pero esto no es lo peor de la inflación. Tienes que considerar el impacto que tiene sobre el dólar estadounidense en general. El dólar estadounidense es la moneda de reserva del mundo, lo que significa que gran parte de él se mantiene en el extranjero. Como dato curioso, se calcula que entre el 40 y el 70% de todos los billetes de dólares estadounidenses en circulación se encuentran fuera de las fronteras de Estados Unidos. Luego, por supuesto, están todos esos bancos centrales extranjeros que no solo tienen dólares estadounidenses, sino que también deuda denominada en dólares. Cuanto más valor pierda el dólar cada año, más probable será que estos bancos centrales y tenedores extranjeros diversifiquen su riesgo divisa. Por supuesto, cualquier venta por parte de tenedores extranjeros devalúa el dólar estadounidense en relación con otras divisas. Echa un vistazo a este gráfico, muestra el valor del dólar estadounidense durante el último mes. Como puedes ver, ha tendido a la baja recientemente y está cerca de los niveles más bajos que hemos visto este año. Cuando el dólar estadounidense se devalúa en relación con otras monedas, también encarece el coste de las importaciones, lo que por supuesto se suma a la ecuación de la inflación. De hecho, hemos cubierto este tema en profundidad en un vídeo en el que hablamos del dólar estadounidense, así que si estás interesado, no dudes en abrir una nueva pestaña pulsando ese enlace en la parte superior derecha. La cuestión es que la inflación es tóxica y debe evitarse. También es una de esas cosas que es difícil volver a controlar una vez que el genio ha salido de la botella. Además, hay argumentos de peso para afirmar que la inflación registrada vía el IPC subestima enormemente la verdadera inflación. Permite que te lo expliquemos. El principal punto de controversia aquí se reduce a la cesta de bienes y servicios que se utiliza para calcular el IPC. Básicamente, el IPC está subestimando la inflación debido a que la Oficina de Estadísticas Laborales ajusta la composición de los bienes y servicios de esa cesta entre dos periodos de tiempo. En lugar de observar el precio de los mismos bienes y servicios entre los dos periodos, tienen en cuenta la sustitución y los cambios de calidad. Asumen que los consumidores ajustan su comportamiento y por tanto la composición de la cesta debe cambiar. No vamos a entrar en los detalles en este punto, pero hemos enlazado a un excelente vídeo en la descripción donde puedes obtener más información al respecto. La idea principal que hay que sacar de todo esto es que no están comparando realmente manzanas con manzanas. No es solo eso, debes tener en cuenta el hecho de que la cesta utilizada para determinar este IPC no incluye activos como los de inversión.
No incluye los precios de la vivienda, a pesar de que estos desempeñan un papel importante en el rompecabezas del coste de la vida. Por supuesto, no hace falta que te digamos lo rápido que ha subido el coste de la vivienda últimamente. Y hay que tener en cuenta lo mucho que han cambiado las pautas de consumo a raíz de la pandemia. Piensa en lo que se compró y en lo que no. A raíz de los confinamientos, los viajes y el ocio se desplomaron por completo. Los únicos artículos en los que la gente gastó más fueron los comestibles y el alcohol. Ambos artículos tienen sentido. Citando al economista del FMI, Marshall Reindorf, los patrones de gasto cambiaron bruscamente y los pesos del IPC quedaron repentinamente obsoletos. Además, la mayoría de las compras se hicieron en línea, donde las fluctuaciones de los precios pueden ser mucho más rápidas y volátiles. Debido a este cambio, la recopilación de datos sobre los precios de los bienes y servicios de la cesta fue difícil de realizar. Los investigadores no podían visitar las tiendas físicas para recoger los datos sobre los precios. Por tanto, esto significa que el coste de la vida en el último año ha sido mucho más alto de lo que se nos hace creer basándose en los datos del IPC. Otro gráfico interesante que puedes consultar es este del economista Alberto Cabal, que muestra una cesta COVID diferente que es considerablemente más cara que la cesta real del IPC. Por supuesto, no creemos que necesitemos un indicador como el IPC para saber cuánto han subido los precios en el último año. Y lo que es aún más desconcertante de todo esto es el hecho de que la mayoría de los empresarios determinan los aumentos salariales basándose en estas cifras oficiales. Por tanto, está bastante claro que la inflación es un problema enorme y que podríamos estar subestimando. Esto plantea entonces una pregunta muy importante. ¿Cómo te puedes proteger de esta próxima inflación? Las mejores coberturas contra la inflación son las que tienen una oferta limitada, aquellas que no pueden devaluarse fácilmente aumentando la cantidad de oferta en circulación. Tradicionalmente han sido activos sólidos como el oro, que se considera que tiene una oferta limitada, así como casos de uso fundamentales en joyería, electrónica, etc. Sin embargo, si echamos un vistazo al rendimiento del oro en el último año, podemos ver que ha sido relativamente escaso. Se podría pensar que el principal activo de reserva del mundo habría alcanzado nuevos máximos históricos este año, pero no ha sido así. Hay otra cobertura contra la inflación que sí lo ha estado logrando y es, por supuesto, el Bitcoin. La razón por la que Bitcoin se considera una cobertura de la inflación tan eficaz es el hecho de que tiene un límite definido de solo 21 millones de Bitcoins. Dato curioso, actualmente hay 51 millones de millonarios en el mundo. Esto significa que si cada uno de ellos quisiera un Bitcoin, no habría suficiente para que cada uno tuviera siquiera medio Bitcoin. Esto sin contar que al menos el 20% de Bitcoin se ha perdido para siempre. Otro factor de la oferta que tienes que considerar es el hecho de que Bitcoin tiene un calendario de emisión deflacionario. Su tasa de inflación sigue bajando y se acerca a cero con el tiempo. Por supuesto, hay muchas más cualidades que hacen que el Bitcoin sea más conveniente que el oro como activo para almacenar la riqueza y lo hemos tratado en un vídeo que hicimos el año pasado. Y no somos los únicos en decirlo, numerosos inversores institucionales han optado por la cobertura contra la inflación del Bitcoin. Por ejemplo, uno de los inversores macro globales más influyentes es Paul Tudor Jones y el año pasado escribió este artículo sobre la gran inflación monetaria. En pocas palabras, hablaba del impacto que la impresión de dinero tendría en los mercados de activos y de por qué invertía en Bitcoin. También tienes a tipos como Stanley Druckenmiller, uno de los operadores de divisas más conocidos del mundo. Él también dio la voz de alarma en torno a esta inflación entrante del USD y las implicaciones que podría tener en el mercado del Bitcoin. Incluso fue un paso más allá y afirmó que las criptomonedas como el Bitcoin podrían sustituir algún día al dólar estadounidense como activo de reserva mundial. ¿O qué tal Bill Miller, el histórico inversor value que está detrás del fondo Legg Mason Opportunity? Básicamente señaló en uno de sus informes trimestrales que si la inflación aumentara, las empresas destinarían una mayor proporción de su balance al Bitcoin, un goteo que se convertiría en un torrente. Y ese goteo ya ha comenzado. Sabemos de varias empresas que han asignado una parte de sus posiciones de tesorería al Bitcoin. Entre ellas, por supuesto, se encuentran MicroStrategy, Square, Tesla, Meitu y Aker, por nombrar solo algunas. Todas estas empresas tomaron posiciones en Bitcoin porque estaban preocupadas por el impacto que esa inflación tendría en su valor accionarial a largo plazo. Y como dijo Bill Miller, es probable que este goteo se convierta en un torrente. Esto se debe al gran número de empresas que están preocupadas por el impacto de la inflación.
Echa un vistazo a este gráfico. Muestra el aumento porcentual de las menciones medias de la palabra inflación por parte de 26 empresas del SP500 en sus declaraciones de beneficios. Está claro que la preocupación está en su mente y esto fue incluso antes de que tuviéramos estas altas cifras del IPC y PPI hace 2 semanas. Puedes apostar a que volverán a subir en la próxima ronda de informes trimestrales. Bien, sabemos que el Bitcoin se considera una cobertura contra la inflación de primer orden. Esto plantea entonces una pregunta muy importante. ¿Por qué cayó el día de la publicación del IPC? ¿No debería haber subido? Bueno, aquí hay mucho más y permite que te lo expliquemos. Cuando las cifras del IPC se publicaron hace 2 semanas y tomaron a los mercados por sorpresa, la principal preocupación no era la inflación real, sino lo que significaba para los tipos de interés. Como ves, el mercado es consciente de que la Reserva Federal tiene un objetivo de inflación del 2%. A principios de este año estaba dando orientaciones de que no aflojaría la política monetaria este año. De hecho, la Reserva Federal esperaba mantener la inflación media por debajo del objetivo del 2%, al menos hasta 2023. Por lo tanto, una cifra tan elevada, muy por encima del objetivo de inflación, significa que la Reserva Federal se ha visto obligada a actuar. Tendrán que aumentar los tipos de interés para frenar ese dinero y evitar que la economía se sobrecaliente. Por supuesto, el aumento de los tipos de interés tiene grandes implicaciones para casi todas las clases de activos, incluidos el Bitcoin. De hecho, lo vimos más recientemente cuando la secretaria del Tesoro provocó un susto en los tipos de interés con sus comentarios sobre el ajuste monetario. Entonces, ¿por qué un tipo de interés más alto de la Reserva Federal repercute en el Bitcoin? Pues bien, esto se debe a que a pesar de que el Bitcoin es una cobertura a largo plazo de la inflación, se sigue considerando un activo de riesgo. Se trata de activos que suelen ser más arriesgados y a lo que los inversores están encantados de asignar sus fondos en un entorno de tipos bajos. Los activos que tienen menos riesgos son los bonos y el efectivo. Estos, por supuesto, rinden más cuando los tipos suben. También debemos señalar que cuando los tipos suben, el tipo de descuento utilizado para calcular los flujos de caja futuro sube, lo que significa un valor actual de las acciones más bajo, pero eso no viene al caso. La cuestión es que en un entorno de subida de tipos, los activos de riesgo tienden a tener un rendimiento inferior. Dado que el Bitcoin se considera uno de los activos más arriesgados, naturalmente también se verá afectado por ello. Por supuesto, hay pruebas estadísticas al respecto. Basta con echar un vistazo a la correlación entre el precio de las acciones y las criptomonedas el año pasado. En 2020 tuvimos la mayor correlación entre ambos factores desde que se registran datos. Solo tienes que echar un vistazo a este informe de los chicos de VanEck. Como puedes ver en este análisis, en los años anteriores casi no había correlación entre ellos, mientras que el año pasado esta correlación fue estadísticamente significativa. Aquí puedes ver otro diagrama que muestra la correlación en forma de gráfico a lo largo del tiempo. Tiene una clara tendencia alcista desde ligeramente negativa en 2017 hasta moderadamente positiva este año. Así pues, de todas las pruebas disponibles se desprende que el Bitcoin no es realmente una cobertura para la volatilidad del mercado de valores. Se coloca en el mismo grupo y por tanto subirá y bajará en función de los mismos factores a corto plazo. De hecho, cubrimos este tema con bastante profundidad en nuestro vídeo sobre los factores macro globales de Bitcoin. Puedes pulsar ese enlace en la parte superior derecha para verlo más tarde, si quieres. Entonces, el Bitcoin está correlacionado con las acciones y por tanto es sensible a las subidas de los tipos de interés. Sin embargo, la inflación está mucho más extendida y a diferencia del tipo de interés de los fondos federales de la Reserva Federal, es muy difícil de controlar. Además, el Bitcoin no es un activo basado en el flujo de caja como las acciones. Es un activo que tiene características y casos de uso completamente diferentes. Su correlación con las acciones es más bien un fenómeno a corto plazo, ya que estos inversores institucionales ajustan sus carteras. Es poco probable que sea una tendencia a largo plazo y como tal creemos que el Bitcoin responderá menos a los temores de subida de tipos tal y como se pretendía. Es hora de empezar a concluir este vídeo, amigos. El año pasado, en respuesta a la pandemia, los gobiernos parecen haber tirado el bebé con el agua del baño y esa agua está ahora inundando las calles dejándolas anegadas de dinero. Esto nos preocupa aún más que el año pasado cuando hablamos de ellos por primera vez. Y si las recientes cifras del IPC y la caída de las acciones sirven de algo, el temor se ha vuelto real. Sí, no son los niveles de inflación de Venezuela o Zimbabue, pero es alarmante por muchas de las razones que hemos destacado anteriormente.
Estas preocupaciones inflacionistas están teniendo dos efectos contradictorios en los mercados. A corto plazo, están provocando el pánico por el temor a que pueda conducir a una reducción gradual del suministro de dinero de la Reserva Federal. Los mercados se han emborrachado con el dinero gratis que les ha llovido y ahora les preocupa que la fuente de la Reserva Federal se reduzca a un goteo. Sí, estos temores también han provocado una venta de Bitcoin, pero puede que solo sea temporal. Es probable que la narrativa de la inflación sea mucho más penetrante y dure bastante tiempo. Esto se debe a que es mucho más difícil frenar la inflación una vez que ha surgido sin dañar gravemente la economía. En este clima será difícil para las personas, las empresas y las instituciones conservar sus inversiones y su poder adquisitivo en el futuro. El Bitcoin es realmente el oro digital que han estado buscando, oferta limitada, tasa de inflación decreciente, fácil de transportar y almacenar. En el turbulento mar de la subida de precios, será realmente el bote salvavidas enviado desde los cielos para rescatarte de la disminución del poder adquisitivo. Alabemos a Satoshi. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Sin embargo, aún le falta algo. Nos referimos a vuestra importantísima opinión. ¿Os preocupa la inflación? ¿Hacia dónde veis que va el Bitcoin? Dejad que vuestros dedos hablen en los comentarios de ahí abajo. Y ya que estás por ahí, no puedes perderte nuestra página de redes sociales. Ahí podrás encontrar los únicos enlaces oficiales a los lugares donde puedes seguirnos más allá de YouTube, Telegram, Twitter, Instagram y TikTok. Todo ese oro lo puedes encontrar abajo en la parte superior de la descripción. Por último, esperamos que este vídeo os haya sido útil. Dadle un like a esta chica cripto si os ha gustado y un sub si os ha encantado. Y no os olvidéis de las notificaciones. No querrás perderte lo que os estamos preparando. Nos vemos en un Satoshi. Hasta la próxima.